El capitán Derek Hayes había pasado 3 años perfeccionando el arte de ser olvidable, una habilidad que le servía bien en su trabajo actual como asesor técnico para proyectos de asentamiento de refugiados. Las cicatrices a lo largo de su brazo izquierdo generalmente estaban cubiertas por mangas largas. Las pesadillas sobre el humo y el fuego eran manejado con medicamentos y horarios de sueño cuidadosos, y su identidad había sido modificada silenciosamente suficientes veces que la mayoría de las bases de datos lo mostraban como un contratista civil más con una experiencia poco destacable en ingeniería y logística. Los sistemas de filtración de agua para el sector 7 están operando en eficiencia del 92%, informó al Comité Mixto de Extraterrestres Humanos que revisaba a los refugiados. Infraestructura en la estación Kepler. Deberíamos poder acomodar el próximo transporte de familias altarias desplazadas. Sin presión sobre los recursos. Era el tipo de trabajo técnico aburrido que mantenía el ocupado sin llamar la atención exactamente de la manera que él prefería. Después del incidente que lo había cambiado todo. Sobre su vida. El gran salón de tregua donde se llevaron a cabo estas reuniones fue diseñado para acomodar múltiples especies. Con controles ambientales que mantuvieran condiciones cómodas para humanos, zefirianos, altarianos y varias otras especies involucradas en programas de asistencia a refugiados. Gracias, Capitán Hayes, dijo el administrador Chen, el representante humano que coordinó la mayoría de los aspectos técnicos del asentamiento de refugiados. Sus informes de eficiencia ha sido invaluable para mantener nuestras capacidades de respuesta. Derek asintió cortésmente, ya planeando su salida de la reunión para poder volver al silencioso anonimato de revisar las especificaciones de infraestructura, y evitando cualquier cosa que pudiera recordarle el día en que su vida había sido dividida en un antes y un después por una explosión que había matado a cientos y lo dejó con recuerdos que no podía del todo acceso, pero no pude olvidarlo por completo. Fue entonces cuando la reina Lysendra Ketmer del dominio Saperio entró en la sala. Derek la había visto antes en programas de noticias y cobertura diplomática, pero nunca en persona. Ella era alta y graciosa, con las distintivas orejas alargadas de su especie parpadeando con patrones bioluminiscentes que indicaban enfoque diplomático mezclado con cansancio cuidadosamente controlado. Su presencia llamó la atención no a través de la intimidación, sino a través del tipo de autoridad natural que provenía de soportar responsabilidad por millones de vidas. Su Majestad, el administrador Chen dijo, elevándose para ofrecer los protocolos formales de saludo que requería la diplomacia entre especies. Nos sentimos honrados por su presencia en estas reuniones de revisión de infraestructura. Los programas de asentamiento de refugiados también lo son. Es importante dejarlo completamente a la supervisión burocrática, respondió la reina Lysendra, su voz llevando armónicos. Ese traductor universal de Derek interpretado como un compromiso serio mixto. Con interés personal. Quería revisar personalmente las especificaciones técnicas. Derek estaba reuniendo su materiales para irse cuando la atención de la reina Lysandra se extendió por la habitación. Catalogación de los diversos representantes de las especies con el tipo de evaluación sistemática que sugirió. Ya sea entrenamiento diplomático o preocupaciones de seguridad. Cuando su mirada lo alcanzó, ella se detuvo a mitad de la oración en su conversación con el administrador Chen. La reina inhaló bruscamente, cambiando las luces de sus oídos. Del azul diplomático a patrones de conmoción y reconocimiento que el traductor de Derek no pudo interpretar. Ella se puso de pie. Perfectamente quieto por un momento que se sintió mucho más largo de lo que realmente era, luego pronunció una sola palabra en seiriano formal. Eso hizo que todos los alienígenas en la habitación se volvieran a mirar a Derek. Portadora de humo, ella dijo, y Derek sintió que algo frío se le asentaba en el estómago al darse cuenta de que su anonimato cuidadosamente mantenido acababa de evaporarse. Lo siento, Su Majestad, dijo el administrador Chen, claramente confundido por él. Cambio repentino en el comportamiento de la reina. No entiendo la referencia. Capitán Hayes, dijo la reina Lysendra, su oreja. Las luces ahora circulan a través de patrones que parecían una profunda gratitud mezclada con algo que podría haber sido alivio. ¿Reconoces el olor a sintéticos quemados mezclados con emergencia? ¿Oxígeno y cítricos humanos después del afeitado? Derek sintió que la habitación se inclinaba ligeramente mientras los recuerdos que había pasado 3 años tratando de suprimir regresaron inundados. Pasillos llenos de humo, el peso de alguien a quien estaba arrastrando a un lugar seguro,
y el olor distintivo que se había adherido a su ropa durante semanas después del atentado. De la conferencia de paz, donde había estado brindando apoyo técnico para los sistemas de seguridad. Su Majestad él. Dicho con cuidado. Creo que puede haber cierta confusión. No hay confusión, interrumpió la reina Lisendra, acercándose con el tipo de intensidad enfocada que hizo que se activaran los instintos de supervivencia de Dereric. La memoria sapiriana es íntimamente conectado a marcadores de olor. Reconozco la combinación distintiva de humo, cítricos y adrenalina humana que marcaban el pasillo donde alguien tiraba. Me pusieron a salvo durante el bombardeo de la conferencia de paz de Kepler hace 3 años. La habitación se había quedado completamente en silencio, y Derek se dio cuenta de que todos los seres presentes lo miraban con expresiones. Desde el asombro hasta la sospecha. El administrador Chen parecía alguien que estaba recalculando todo rápidamente. Pensó que sabía de su silencioso asesor técnico. Capitán Ayes, continuó la reina Lisendra, su voz ahora, llevando connotaciones ceremoniales formales, según las antiguas leyes de Seerian. Dominio, invoco el vínculo de la deuda en reconocimiento de la deuda de vida que le debo al humano que me llevó a través del fuego en el riesgo de su propia seguridad. ¿Qué significa eso? Derek preguntó, aunque sospechaba que la respuesta complicaría significativamente su vida cuidadosamente ordenada. Significa, la reina. Respondió, sus luces de los oídos cambiando a patrones que parecían determinación mezclados con algo que podría haber sido anticipación, que ahora eres mi testigo consorte provisional con legitimación legal para participar en cualquier investigación o enjuiciamiento relacionado con el ataque que casi nos mata a los dos. Y si me niego a aceptar este vínculo muerto, reina. Las luces de los oídos de Lisendra se atenuaron con lo que parecía tristeza mezclada con comprensión. Luego el legal. Las obligaciones se disuelven. Tu anonimato ha sido restaurado, y las personas responsables de intentar asesinarme durante las negociaciones de paz continúan sacando provecho de los conflictos que matan a miles de refugiados y civiles. Derek miró por la habitación los rostros de seres cuyas vidas se vieron afectadas por las crisis de refugiados que se suponía que el trabajo de infraestructura ayudaría a resolver. Luego en la reina Lisandra, cuya el reconocimiento de su olor acababa de conectarlo con eventos que había pasado 3 años tratando de olvidar. Su Majestad, él. Dicho finalmente, creo que necesitamos tener una conversación privada sobre lo que sucedió en esos pasillos en llamas y quién podría. Te he querido muerto. La sala de conferencia segura donde la reina Lisendra había llevado a Derek estaba protegida contra ambos. La vigilancia electrónica y el reconocimiento basado en olores, que Derek estaba aprendiendo, aparentemente era algo en Seiyan. Protocolos de seguridad. La reina había despedido a su habitual séquito de asesores y guardias, dejándolos solos con el peso de los recuerdos. Ninguno de los dos había procesado completamente y las implicaciones que ninguno tenía. Quería confrontar. Dime qué recuerdas del bombardeo, dijo la reina Lisendra, acomodándose en una silla. Eso se ajustó para adaptarse a su fisiología seeriana mientras Derek intentaba. Organiza pensamientos que había pasado años evitando. Estaba brindando soporte técnico para la seguridad de la conferencia. Sistemas, comenzó Derek, sintiendo la opresión familiar en su pecho que venía con volver a visitar esos recuerdos. Cuando comenzó la explosión, mi entrenamiento comenzó. Evalúa los daños. Localizar. Sobrevivientes. Evacúe por las rutas más seguras disponibles. Y encontraste a alguien en la quema. Pasillos. Encontré a alguien que estaba inconsciente, cubierto de humo y escombros, y que habría muerto si me hubiera ido. Ellos allí. Derek miró su brazo izquierdo con cicatrices, recordando el calor que había sentido. Quemado a través de su uniforme mientras arrastraba peso muerto a través de pasajes colapsados. Nunca vi su cara. Claramente. Demasiado humo, demasiada sangre. Solo sabía que estaban vivos y que los necesitaban. Ayuda. Las luces de los oídos de la reina Lisendra parpadeaban con patrones que el traductor de Dereric identificaba como profundos. Respuesta emocional mezclada con gratitud y algo que se acerca a la maravilla. Tú. Me llevó durante casi 2 kilómetros a través de pasillos en llamas mientras la estructura se derrumbaba a nuestro alrededor, dijo. Dijo en voz baja. Se detuvo 3 veces para realizar procedimientos médicos de emergencia. Cuando mi respiración se volvió irregular. Me hablaste en inglés todo el tiempo, contándome historias sobre el clima terrestre y la música humana para mantenerme consciente. Y te hablé de tormentas eléctricas en el medio oeste de Estados Unidos y algo llamado guitarra de blues.
Dijiste que el ritmo. Ayúdame a concentrarme en respirar. Sus luces para los oídos cambiaron a patrones que parecían un recuerdo cariñoso mezclado con asombro. Era la primera vez que un humano me hablaba como si fuera un persona en lugar de un objetivo diplomático. Derek sintió pedazos de memoria reprimida, empezando a regresar. Fragmentos de conversación que había tenido con alguien a quien no podía ver claramente mientras navegaba, a través de pasajes llenos de humo que parecían diseñados para atraparlos a ambos. Las salidas de emergencia habían sido saboteadas, dijo, recordando detalles que su publicación. El informe del incidente de alguna manera había fallado. Alguien había anulado el automatizado sistemas y bloquearon las rutas de evacuación. Tuvimos que encontrar caminos alternativos. A través de áreas de mantenimiento, saboteadas por personas que conocían los sistemas de seguridad del edificio lo suficientemente bien como para deshabilitarlos. Selectivamente. La reina Lisendra estuvo de acuerdo, activando una pantalla holográfica que mostró esquemas de construcción que Derek reconoció en sus revisiones de seguridad previas a la conferencia. Los explosivos eran colocado con precisión que requería un conocimiento avanzado de mi horario y ubicación. Trabajo interno, dijo Derek. Sombríamente, tanto humanos como seherianos dado el nivel de acceso requerido. Los protocolos legales de bonos de deuda nos otorgan acceso a información clasificada de nuestros dos gobiernos. La reina. Explicado, destacando secciones del código legal que parecían otorgarles una autoridad de investigación sin precedentes. Registros financieros, registros de comunicación y bases de datos de autorización de seguridad para todos los involucrados en la planificación de la conferencia. Derek estudió el marco legal, señalando disposiciones que parecían diseñado exactamente para este tipo de situaciones en las que era necesaria la cooperación entre especies para investigar crímenes que traspasaron las fronteras gubernamentales. ¿Qué sucede si usamos estos protocolos? Exponemos a todos los involucrados en el intento de asesinato, independientemente de sus afiliaciones gubernamentales o conexiones políticas. Las luces de los oídos de la reina Lisendra cambiaron a patrones que indicaban determinación mezclados con advertencia. Pero también aceptamos una asociación permanente en la búsqueda de la justicia, que significa que mi destino político se ata al tuyo y tu anonimato desaparece completamente. Y si no lo hacemos, las personas responsables continúan beneficiándose de los conflictos. Eso requirió la conferencia de paz en primer lugar. Más diplomáticos mueren en futuros accidentes. Y el refugiado. Las crisis que se supone que debemos resolver empeoran a medida que las negociaciones políticas se vuelven imposible. El dispositivo de comunicación portátil de Derek eligió ese momento para comenzar a pitar mensajes entrantes que iban desde consultas confusas de colegas hasta lo que parecían ser órdenes directas de alguien que decía representar a la Administración de Seguridad de la Tierra. Ellos saben que ha sido identificado, observó la reina Lisendra, leyendo los mensajes sobre su hombro. Y se están moviendo rápidamente para contener la situación. ¿Contenerlo cómo? Eliminando a los testigos que pudieran relacionarlos con el atentado. Ella activó pantallas adicionales que mostraban. La seguridad se alimenta desde los alrededores de la estación Kepler, observando patrones de movimiento que sugerían vigilancia coordinada y posible acción hostil. Las mismas personas que intentaron matarme hace 3 años ahora son tratando de matarnos a los dos. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque los registros financieros. Podemos acceder a través de los protocolos de bonos de deuda a mostrar pagos a los mismos contratistas y consultores de seguridad que tuvieron acceso a la planificación de la conferencia y los registros de comunicación muestran que he estado monitoreando tus actividades desde el bombardeo. Derek miró la evidencia de que pintó un imagen de la conspiración que abarca los gobiernos humano y sefiriano. Personas en puestos de confianza que habían organizado el asesinato de diplomáticos para impedir la paz. Negoti sin títulos formales para el primero tiempo. Si hacemos esto, si aceptamos la fianza de la deuda y continuamos con esta investigación, ¿qué significa eso para tu posición como reina? Significa que elijo la justicia por encima de la política. Conveniencia y confiar mi trono al juicio de un humano que arriesgó su vida para salvar la mía sin saber quién era yo. O lo que podría ofrecerle a cambio. ¿Y qué significa para mi vida como asesor técnico silencioso que solo quiere ayudar a los refugiados y evitar llamar la atención? Significa que te conviertes en él. Consorte testigo de una reina sefiriana en las interespecies de más alto perfil. Investigación en la historia reciente.
Las luces de sus oídos cambiaron a patrones que parecían disculpas mezcladas con esperanza. Tu silencio. La vida desaparece, pero obtienes la autoridad legal para resolver realmente los problemas. Eso crea crisis de refugiados en primer lugar. Que Derek miró la evidencia. Rodeándolos, luego a la reina Lisandra, cuyo reconocimiento de su olor acababa de conectarlos a ambos con un conspiración que amenazaba todo por lo que habían estado trabajando para proteger. «Sabes», dijo finalmente, cuando arrastré sacarte de esos pasillos ardientes, nunca imaginé que conduciría a esto. Derek, dijo Lisandra, con los auriculares encendidos, cambiando a patrones que parecían afecto mezclados con determinación. Cuando me llevaste a un lugar seguro mientras hablabas sobre las tormentas eléctricas y la guitarra de blues, me diste la esperanza de que la cooperación entre nuestra especie fuera posible. Ahora, te pido que me ayudes a probarlo. El primer intento de asesinato se produjo disfrazado de accidente de mantenimiento. Mientras Derek y la reina Lisandra revisaban los registros financieros de los que habían desbloqueado los protocolos de bonos de deuda. Bases de datos clasificadas. Los sistemas ambientales en su sala de conferencia segura. De repente, comenzó a circular a través de condiciones atmosféricas que habrían sido letales tanto para humanos como para saharianos. Fisiología mientras los sistemas de contención de emergencia fallaban misteriosamente. Para activar. Esto no es una falla aleatoria del equipo, dijo Derek, trabajando frenéticamente. Para anular los controles ambientales mientras la reina Lisandra usaba su diplomacia. Códigos de acceso para llamar a asistencia de emergencia. Alguien con administración. Privilegis está tratando de matarnos con sabotaje del soporte vital. Alguien con acceso a sistemas técnicos humanos y saharianos. Lisandra estuvo de acuerdo. Ella. Las luces de los oídos recorrieron patrones que indicaban que estaba accediendo a protocolos de comunicación de emergencia. El mismo nivel de acceso que se requería para sabotear la conferencia de paz. A través de su experiencia técnica combinada y autoridad política, lograron restablecer las condiciones atmosféricas normales. Pero el ataque había cumplido su propósito, confirmando que la conspiración seguía activa y dispuesta a eliminar testigos que amenazaron con exponer sus operaciones. Los registros financieros muestran un patrón, dijo Derek, al estudiar flujos de datos que mostraban una imagen de corrupción que abarcaba a ambos gobiernos. Los contratistas militares de ambos lados han estado recibiendo pagos que no corresponden a ninguna adquisición oficial. Los programas y los registros de comunicación muestran la coordinación entre la defensa humana, contratistas y oficiales militares efirianos. Lisandra agregó su acceso a canales diplomáticos que revelan conversaciones que nunca debieron haber tenido lugar. Han estado manipulando incidentes fronterizos y disputas comerciales para mantener la demanda de sus servicios, creando los conflictos que se benefician de resolver. Derek se dio cuenta de que la conferencia de paz no era solo una amenaza para su contratos vigentes. Era una amenaza para todo su modelo de negocio. Sistema de comunicación de la reina Lisandra. Activado con un mensaje urgente de su jefe de seguridad advirtiendo que las fuerzas se estaban moviendo hacia la estación Kepler y que su seguridad ya no podía garantizarse a través de la diplomacia normal. Protocolos de protección. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lo intenten de nuevo? Derek, cuando se le preguntó, señalando que sus propios mensajes mostraban advertencias similares de fuentes, los pensamientos eran seguros y anónimos. El nuestro puede ser menos, pero Derek, hay algo. De lo contrario, debe comprender los protocolos de los bonos de deuda. Oreja de Lisandra. Las luces cambiaron a patrones que indicaban que estaba a punto de compartir información que cambiaría todo. Una vez que afirmamos formalmente el vínculo, nos otorga autoridad legal conjunta. Eso trasciende la supervisión gubernamental normal. Nos convertimos en independientes. Unidad de investigación con el poder de coordinar la aplicación de la ley en múltiples especies. Independiente de los mismos gobiernos que emplean a las personas que investigaban. Exacto. Pero el proceso es irreversible y pública. Una vez que afirmemos el vínculo, todos en la galaxia sabrán que la reina sefiriana ha elegido un testigo consorte humano y que nuestra investigación tiene la fuerza de la ley interespecie detrás de ella. Derek miró. Ante la evidencia que habían reunido, registros financieros que mostraban millones en pagos ilegales, registros de comunicaciones, revelando la coordinación entre supuestos enemigos y los datos de seguridad que lo prueban. Las mismas personas responsables del atentado con bomba en la conferencia de paz ahora intentaban eliminar a los testigos que podían expóngalos.
¿Qué implica la ceremonia de afirmación? Una declaración formal de asociación y propósito compartido realizado en presencia de representantes de ambas especies. El vínculo crea conexiones legales y emocionales permanentes que nos permiten coordinar nuestra investigación con confianza y comunicación perfectas. Conexiones emocionales. Los procesos de vinculación sapirianos implican compartir recuerdos y estados emocionales para asegúrese de que los socios vinculados puedan trabajar juntos sin las fallas de comunicación que normalmente complican las relaciones entre especies. Cooperación. Las luces de los oídos de Lisendra parpadeaban con lo que parecía vulnerabilidad mezclada con esperanza. ¿Lo harías? Experimente mis recuerdos del bombardeo y mi determinación de que se haga justicia, mientras que experimentaría su recuerdos del rescate y su compromiso con la protección de personas inocentes. Dispositivo de comunicación de Derek. Comenzó a sonar frenéticamente con mensajes cada vez más urgentes de personas que afirmaban representar a varios agencias gubernamentales, todas exigiendo que se presente de inmediato para la custodia protectora y la seguridad. Interrogatorio. No están ofreciendo protección, dijo, mostrándole a Lisendra los mensajes. Se están preparando para eliminar el problema que representamos de la misma manera que eliminaron la conferencia de paz. Lisendra estuvo de acuerdo. Derek, necesito saberlo. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu tranquilidad? Vida para exponer la verdad, incluso si eso significa un exilio permanente del ser humano normal. ¿Sociedad? Lisendra, he pasado 3 años tratando de olvidar que una vez llevé a alguien a un lugar seguro a través de quemando pasillos mientras se habla de tormentas eléctricas. Si ese alguien resultó ser tú, y si nuestra asociación puede evitar que otras personas mueran en accidentes organizados por profetizadores de guerra, entonces creo que mi vida tranquila nunca fue tan importante como pensé que era. Los sistemas ambientales cambiaron repentinamente de nuevo, pero esta vez no fue un ataque. Fue la reina Lisendra activando protocolos de emergencia que les permitirían llevar a cabo la ceremonia de afirmación de bonos de deuda en tiempos de crisis. Condiciones. La ceremonia requiere testigos de ambas especies, ella. Explicado, a medida que se activaban los enlaces de comunicación holográfica, conectándolos a funcionarios de los gobiernos humanos y seerianos que estarían legalmente obligados a reconocer la validez de su vínculo. ¿Estás listo para convertirte en el humano más famoso en las relaciones interespecies? ¿Estás listo para convertirte en él? Reina que eligió a un asesor de infraestructura de refugiados humanos como su consorte. ¿Testigo? Derek Lisendra dijo que las luces de sus oídos cambiaban a patrones que parecían profundo afecto mezclado con absoluta determinación. He estado listo desde el momento en que me hablaste de la guitarra de Blue, mientras me llevaba a un lugar seguro. Alrededor de ellos, la sala de conferencias segura estaba transformándose en un espacio ceremonial como antiguos protocolos de unión seerianos. Activado, creando un entorno que les permitiría formalizar una asociación que expondría a uno de la conspiración más grande en la historia de interespecies o hacer que ambos mueran en el intento. Solo así estamos. Claro, dijo Derek cuando representantes de ambos gobiernos aparecieron en las pantallas holográficas. Después de hacer esto, no hay vuelta atrás para revisar los sistemas de filtración de agua y mantener el anonimato. Después de hacer esto, respondió Lisendra, nos convertimos en el equipo que garantiza el agua. Los sistemas de filtración y la infraestructura de refugiados están protegidos de las personas que se benefician de la ayuda humanitaria. Puedo vivir con eso, dijo Derek, tomando su mano cuando comenzó la ceremonia. Aunque yo probablemente debería advertirte que todavía tengo pesadillas sobre el humo y el fuego. Te ayudaré con las pesadillas. Lisendra lo prometió. Si me ayudas con la gente que los causó. Se llevó a cabo la ceremonia de afirmación de bonos de deuda. Bajo protocolos de emergencia, ya que fuerzas hostiles convergieron en la estación Kepler con representantes de los gobiernos humano y sefiriano, participaron a través de enlaces holográficos seguros mientras Derek y la reina Lisendra formalizó una asociación que expondría la conspiración, o convertirlos en los fugitivos más buscados de la galaxia. Yo, Lisendra Khmer, reina del dominio Sefer, comenzó, su voz portando los armónicos formales de ritual antiguo, mientras que las luces de sus oídos brillaban con patrones que indicaban un compromiso absoluto. Afirmar la deuda. Vínculo con Derek Hayes de Terara, cuyo coraje preservó mi vida y cuyo la asociación preservará la justicia. Yo Derek Hayes, respondió, sintiéndola peso de abandonar permanentemente su anonimato y vida tranquila. Acepte el vínculo y la responsabilidad de perseguir
Verdad junto a Lisendra Ketmer, cuya confianza me honra y cuya causa elijo. Para servir. En el momento en que sus manos se unieron en el broche ceremonial, Derek experimentó una avalancha de recuerdos y emociones compartidas que casi abrumaron su sistema nervioso humano. A través de Lisendra perspectiva, sintió el terror y el dolor del bombardeo, pero también su asombro al escuchar una voz humana hablando suavemente a ella en la oscuridad, tratándola no como una figura política, sino como una persona que necesitaba consuelo y esperanza. Al mismo tiempo, con el tiempo, Lisendra experimentó sus recuerdos del rescate, el peso de la responsabilidad por la vida de otro ser, la determinación de alcanzar la seguridad a pesar de los obstáculos, y la simple convicción humana de que preservar la vida vale la pena a cualquier costo personal. El vínculo es presenciado y afirmado. Anunciado. Almirante Chen de la Autoridad Colonial Humana, cuya presencia en el enlace de comunicación sugirió que la ceremonia tuvo un peso político significativo. El capitán Hayes y la reina Lisendra ahora poseen autoridad conjunta para investiguen los crímenes que afectan a ambas especies, y lo van a necesitar, agregó Velara, líder del Consejo de la Alto Mando Sefiriano, cuyo tono sugería un descontento extremo con las recientes revelaciones. El financiero. Los registros que ha descubierto muestran corrupción, llegando a los niveles más altos de nuestros dos gobiernos. A través de sus conexión mental recién establecida, Derek y Lisendra acceden a la versión completa. Base de datos de evidencia de que el bono de deuda se había desbloqueado. Experimentando no solo crudo datos, sino el impacto emocional de las consecuencias de la conspiración. Ellos sintieron la desesperación de los diplomáticos cuyos esfuerzos de paz habían sido saboteados, el dolor de las familias afectadas artificialmente, conflictos prolongados y la frustración del personal militar al que se le había ordenado mantener tensiones que servían ningún propósito estratégico más allá de las ganancias del contratista. La conspiración involucra a 17 contratistas de defensa humana, 12 proveedores militares sefirianos y al menos 34 funcionarios gubernamentales de ambos lados. Derek informó de su acceso mejorado, permitiéndole procesar grandes cantidades de datos financieros y de comunicación simultáneamente, incluyendo, agregó Lisendra, sus canales diplomáticos que revelan el alcance total de la traición. 3 miembros de mi propio Consejo Real y 5 altos funcionarios de la Autoridad Colonial Humana. La ceremonia fue interrumpida por explosiones que sacudieron la superestructura de la estación Kepler, lo que sugiere que los conspiradores habían decidido eliminar la evidencia junto con los testigos, en lugar de permitir que la investigación continúe. La estación está siendo atacada. Llegaron informes urgentes de las fuerzas de seguridad humanas y sefirianas. Múltiple buques hostiles. A través de su vínculo mental con Lisendra, están tratando de destruir toda la instalación para eliminar a todos los que están. Presencié nuestro testimonio. Luego transmitimos la evidencia. Ahora, decidió Lisra, activando emergencia. Protocolos de transmisión que enviarían su base de datos completa a cada estación de monitoreo, tanto humana como espacio aeriano. Incluso si nos matan, la verdad sobrevive a través de su conciencia. Coordinaron la transmisión de datos con una precisión que hubiera sido imposible por separado. Individuos. La experiencia técnica de Derek combinada con la diplomacia de Lisendra. Códigos de acceso, creando una transmisión que llegó no solo a funcionarios gubernamentales, pero redes de comunicación públicas que harían imposible suprimir la información. A medida que se difundía la evidencia, a través de las redes de comunicación interestelares, sintieron a través de su vínculo el momento en que comenzó la conspiración. Colapsando. Las órdenes de arresto se emitieron simultáneamente en varios mundos. Los contratos militares fueron suspendidos en espera de una investigación, y los funcionarios involucrados en el encubrimiento se encontraron enfrentando enjuiciamiento por parte de los mismos gobiernos a los que habían traicionado. El ataque está siendo cancelado, informó Almirante Chen, cuando las naves hostiles comenzaron a retirarse de la estación Kepler. Eso. Parece que matarlos a ambos ahora no tendría ningún propósito ya que la evidencia ya es pública y los enjuiciamientos han comenzado. Un año después, Derek y Lisendra se pararon en el centro de conferencias reconstruido donde las negociaciones de paz finalmente se habían completado, observando cómo los barcos de transporte llevó a los últimos refugiados de conflictos que habían sido prolongadas artificialmente por especuladores de la conspiración. Su autoridad conjunta como socios de bonos de deuda les permitió coordinar esfuerzos humanitarios a través de los límites de las especies.
Mientras, los enjuiciamientos resultantes de su investigación habían eliminado las redes de corrupción que habían impedido negociaciones de paz efectivas. Las estadísticas finales son impresionantes. Derek informó, revisando datos que mostraban mejoras dramáticas en la asistencia a los refugiados y la resolución de conflictos. Las disputas fronterizas disminuyeron un 70%, se eliminó el fraude de contratistas militares y las tasas de integración exitosa de refugiados aumentaron casi al doble porque Lisendra agregó que las luces de sus oídos mostraban patrones que indicaban una profunda satisfacción con su trabajo. Cuando la paz. Las negociaciones no están siendo saboteadas por personas que se benefician del conflicto, la diplomacia realmente funciona. A través de su conexión mental permanente, Derek sintió la satisfacción de Lisendra al ver finalmente a su gente lograr la paz duradera por la que había estado trabajando antes del bombardeo. Mientras Lisendra experimentó su satisfacción sabiendo que su trabajo en infraestructura ahora estaba protegiendo a las personas de la manipulación política en lugar de solo peligros ambientales. ¿Algún arrepentimiento por el vínculo? Derek preguntó, aunque la conciencia compartida hizo que la pregunta fuera algo redundante, sobre elegir asociarse con el humano que llevaba. Ponerme a salvo mientras hablaba de tormentas eléctricas. Las luces de los oídos de Lisendra cambiaron a patrones que Derek tenía. Lo aprendido indicaba un profundo afecto mezclado con diversión. Ni siquiera cerca. Ellos. Observé a través de las pantallas del centavo cómo los exrefugiados regresaban para reconstruir sus mundos de origen o establecían nuevos y exitosos. Las comunidades en asentamientos integrados que demostraron cooperación entre especies fueron. No solo es posible, sino rentable cuando no se ve socavado por los especuladores de la guerra. Sabes, Derek dijo que cuando te arrastré fuera de esos pasillos en llamas, pensé que solo estaba haciendo mi trabajo como seguridad. Ingeniero. Y en cambio, encontré un compañero que me enseñó que a veces la seguridad más importante proviene de la construcción de la paz en lugar de simplemente responder a las emergencias. Pero a través de su vínculo, Lisendra sintió el asombro de Derek al descubrir que sus silenciosas habilidades técnicas podían servir causas más grandes de lo que jamás había imaginado. Mientras Derek experimentaba su gratitud por encontrar un compañero humano que entendiera que la verdadera autoridad provenía del servicio en lugar del poder. ¿Cuál es nuestro próximo proyecto? Lisendra solicitó revisar las solicitudes de asistencia de diplomáticos. Situaciones en toda la galaxia. Los protocolos de contacto de Próxima, dijo Derek, indicando archivos que describían escenarios de primer contacto en los que la experiencia técnica y la autoridad diplomática podrían ser igualmente importante. Aparentemente, están solicitando equipos de bonos de deuda para las evaluaciones iniciales de infraestructura. Viaje por carretera para establecer el primer contacto. Viaje por carretera para establecer el primer contacto. Aunque esta vez, intentemos cumplir nuestra misión sin exponer accidentalmente a un gobierno masivo. Conspiraciones. ¿Dónde está la diversión en eso? Preguntó Lisendra, y a través de su vínculo. Derek sintió que estaba de acuerdo en que valía la pena abrazar algunas aventuras, especialmente cuando conducían a la justicia y paz duradera. Mientras caminaban hacia el puerto espacial donde esperaba su nave, Derek reflexionó sobre cuán completamente la vida había sido transformada por un recuerdo olfativo que lo conectaba con alguien a quien había salvado sin conocer su identidad. Había perdido su preciado anonimato, pero ganó algo infinitamente más valioso. Una asociación que previno la guerra, expuso la corrupción y demostró que incluso los bonos más improbables podría cambiar el destino de las civilizaciones. Resultó que el universo recordaba actos de heroísmo incluso cuando los héroes trataban de olvidarlos. A veces, las relaciones más importantes comenzaron en humo y fuego. Y a veces las mayores victorias provenían de elegir confiar en alguien cuya gratitud había sobrevivido años de separación y los esfuerzos deliberados de quienes se beneficiaron de la división.